Hola, mi nombre es Nicolás Jiménez, soy miembro del área de estudios de la Fundación Carlos Vial Espantoso y en este video vamos a ver una serie de recomendaciones y el tipo de preguntas que se van a encontrar a lo largo del cuestionario del Premio PYME Carlos Vial Espantoso 2023. Entonces, comenzando con las recomendaciones, en primer lugar, les sugerimos que se tomen todo el tiempo posible para poder contestarlo. El cuestionario es largo y es bastante importante que las respuestas sean coherentes entre sí, ya que muchas tienen relación entre ellas mismas y posteriormente esto se ve reflejado en los informes que se generan. También, para poder ingresar al cuestionario, una vez ustedes se postulan y se registran, se les envía un link único. Esto se refiere a que cada empresa tiene su propio link y pueden entrar y salir a libre disposición. También es bastante importante que a través del link pueden ingresar varias personas al cuestionario. No hay un límite en ese sentido, pero lo que es importante es que a la hora de completar la información no sean más de dos personas al mismo tiempo, ya que podría generar algún conflicto en el auto guardado. También es bastante importante leer las indicaciones y las consideraciones que se dan al inicio del cuestionario, ya que ahí se plantea la pregunta de si se aceptan o no las consideraciones para poder participar, y esto ya da inicio propiamente tal al cuestionario. Dentro del mismo van a encontrar siempre los botones de atrás y siguiente. Esto les permite moverse libremente por el cuestionario. Como punto importante, hay una pregunta de todo el cuestionario que es obligatoria de contestar, que es la pregunta relativa a la cantidad de sindicatos que tiene la empresa. Sugerimos avanzar inmediatamente hasta esa pregunta, contestarla y después ya a partir de esa respuesta se les despliegan una serie de preguntas posteriores y ya, no, y ya tienen completa libertad para moverse dentro del cuestionario. También van a encontrar una barra de progreso que es un indicativo aproximado del lugar en el cuestionario en que se encuentran. Para poder enviar el cuestionario, al final del todo encontrarán el botón de finalizar y enviar encuesta. Es importante que esto lo hagan una vez ya esté toda la información ingresada y revisada, porque una vez enviado el cuestionario no se puede volver a ingresar a él. Habría que habilitarlo de nuevo y para eso se tiene que contactar conmigo y con Francisca, pero idealmente enviar el cuestionario una vez ya esté todo listo. También van a encontrar algunas alternativas dentro del cuestionario, que son respuestas a algunas preguntas de no aplica. Esto básicamente es en caso de que la pregunta o las alternativas ofrecidas no se ajusten a la realidad de la empresa. Finalmente, es bastante importante no dejar preguntas sin responder, a no ser que se especifique en la propia pregunta, que sean bastante cuidadosos a la hora de leer las instrucciones de cada pregunta para no generar conflictos en el desarrollo del cuestionario, ya que en caso de que se ingresa algún carácter que no sea debido, el cuestionario no podrá seguir siendo contestado, no se podrá avanzar entre preguntas. Esto siempre va a estar marcado en color rojo encima de la pregunta, aquella que tenga conflicto. Y por último, y súper importante, las preguntas tienen un límite de caracteres, así que pedimos que las respuestas sean breves y concisas dentro de lo posible. Entrando al cuestionario propiamente tal, este consta de 12 secciones divididas en 10 dimensiones que son las propias de la metodología del premio y de dos secciones iniciales donde se preguntan datos de la empresa y se hace una caracterización general del personal que compone a la misma. Posteriormente, entrando ya al cuestionario en sí, la primera pregunta es la de aceptar participar o no. Nuevamente es súper importante leer toda esta parte, ya que se establecen todas las consideraciones del cuestionario, además de estar los datos de contacto míos y de Francisca. Entrando ya de lleno a lo que es el cuestionario, tenemos diferentes tipos de respuestas que ustedes pueden dar. Por ejemplo, tenemos respuestas como las de texto breve, donde pedimos que de la manera más concisa y breve posible se conteste. En este tipo de preguntas, por ejemplo, pueden utilizar la simbología que deseen, así como las letras que deseen. No va a haber ningún tipo de conflicto. De la misma forma, estas respuestas, por ejemplo, de texto extenso, cumplen el mismo rol.
En este caso, hay más margen para poder explayarse. Siempre el límite van a ser 450 caracteres. Considerar que un carácter es cualquier tipo de símbolo que se ingrese, letras, números y también el espacio que hay entre palabras. Así que bien importante tener eso en consideración. También al final de cada dimensión hay una hay una pregunta donde se habilita un cuadro de texto extenso, digamos que no tiene límite de caracteres. Esta pregunta no es obligatoria de contestar, simplemente está como una instancia donde ustedes puedan complementar o aclarar alguna cosa previa que haya sucedido. Por ejemplo, en la dimensión de remuneraciones, si quieren especificar algo en concreto respecto a alguna de las preguntas, ustedes en el cuadro de texto indican el número de pregunta y anotan lo que desean aclarar. Y nuevamente, no es obligatorio contestar, simplemente está como una instancia de apoyo. Tenemos otras respuestas que son de dígitos. Estas preguntas se deben contestar solamente con números. No se pueden colocar símbolos como porcentajes, símbolos de pesos, comas para decimales o para separar miles, millones, etc. No es posible. Simplemente deben ingresar los dígitos. Otro tipo de respuestas son las de lista desplegable. En este caso, por ejemplo, se plantea una premisa como la rotación voluntaria. Se hace clic en el cuadro marcado en verde y se abre todas las opciones disponibles para contestar. En este caso serían números de 0 a 100 indicando el porcentaje de rotación involuntaria. También tenemos respuestas de opción múltiple selección única. En este caso se plantea una pregunta y se debe contestar solamente una alternativa. Solo te deja marcar una alternativa el cuestionario. De forma homóloga tenemos las de selección múltiple. En este caso, se puede marcar más de una alternativa y la lógica sigue siendo la misma que la anterior. También tenemos matrices. Las matrices siguen, de nuevo, la lógica tanto de selección única como múltiple, como vamos a ver más adelante, pero en el fondo la idea de la matriz es condensar en una sola pregunta varias afirmaciones del mismo tópico. En este caso, la respuesta sería en las columnas sí y no, y estarían contestando a la pregunta que está en la fila. Por ejemplo, detección de necesidades de capacitación, se selecciona sí o no. También tenemos matriz para selección múltiple, la lógica es la misma que la anterior, se estaría contestando a la premisa o a la afirmación que encontramos en la primera columna, por ejemplo, aguinaldos, y se contestaría seleccionando los recuadros. Por ejemplo, en el caso de aguinaldos se seleccionó el nivel base y el nivel medio. De nuevo, la cantidad de opciones que se pueden marcar es todas las que se ajusten a la realidad de la empresa, en este caso de las matrices. Finalmente, hay que tener consideración de que hay preguntas de selección única, múltiple, también matrices, donde vamos a encontrar la opción de otro u otra. Básicamente esta opción está para que sea seleccionada en el caso de que las alternativas que se planteen anteriormente no satisfagan las realidades de la empresa o en el caso de que directamente sea otra cosa o se busque complementar, etcétera. La idea de esta pregunta es que se seleccione otro. En caso de una selección múltiple, se pueden seleccionar varias alternativas además del otro. Y en el cuadro de texto que está abajo de la opción, ustedes deben rellenar de forma breve, idealmente siguiendo la lógica planteada en las respuestas ofrecidas, que son palabras clave, rellenar ese cuadro. Y con eso ya cubrimos todo el tipo de preguntas y las recomendaciones del premio Carlos Vial Espantoso en su edición PYME 2023. Muchas gracias.